A ver, planteemos un escenario. Si alguien exigiera en un tribunal de justicia pruebas irrefutables de que la humanidad no es simplemente una especie animal muy evolucionada, ¿qué evidencias se podrían presentar en el estrado? Uf, es una premisa bastante potente para empezar. Sí, sí, totalmente. Y resulta que hace un siglo, un grupo de profesionales del derecho intentó responder exactamente a esto. Pero ojo, no se fueron a los laboratorios de biología. Claro, aplicaron sus propias reglas. Exacto. Se ciñeron a las estrictas reglas de la evidencia legal. Y por eso hoy, en este análisis a fondo, vamos a explorar las páginas de un extenso texto teológico y filosófico titulado, bueno, sencillamente, El hombre. Un título directo, desde luego. Muy directo. Y nuestra misión en esta exploración documental es desentrañar cómo esta fuente histórica define la naturaleza humana. O sea, rastrear nuestro origen, desmenuzar nuestra composición espiritual y al final ver qué propósito le otorga a nuestra existencia. Y a ver, es vital acercarse a este material reconociendo el inmenso peso histórico que tiene. Porque la visión anatómico-espiritual que expone este documento no es, digamos, una curiosidad de archivo. No que va. Ha sido literalmente el andamiaje sobre el que se han construido siglos de pensamiento ético, de filosofía moral e incluso gran parte de la jurisprudencia occidental. Es un marco de referencia imprescindible, vamos, para entender de dónde provienen muchas ideas actuales sobre el valor de la vida. Y esa base es crucial para quienes nos escuchan, porque al meternos en este texto, pues inevitablemente chocamos con debates que contraponen doctrinas teológicas con posturas científicas modernas. El debate clásico, sí. Claro, el caso más evidente es la tensión entre la creación especial y la teoría de la evolución. Y aquí quiero hacer una pausa y aclarar algo importantísimo. El objetivo de este análisis no es tomar partido. Totalmente de acuerdo. No estamos aquí para eso. Ni para validar ni para refutar ninguna postura. El ejercicio consiste en sumergirnos de manera 100% objetiva e imparcial en los argumentos originales. Vamos a diseccionar los mecanismos legales y filosóficos que esgrime el autor, nada más. Eso es. Y para entender el destino final del ser humano, según este documento, pues primero hay que analizar cómo argumenta que llegamos hasta aquí. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Por dónde empieza? Pues el texto traza una línea divisoria tajante, casi agresiva, te diría, frente a la propuesta evolutiva de Darwin. La fuente sostiene la doctrina de la creación especial. O sea, cada criatura hecha según su especie, ¿no? Exactamente. Afirma que cada criatura fue diseñada con unos límites preestablecidos. Pero el autor no lo deja en una idea filosófica ambigua, le da una definición biológica súper estricta. Dos animales son de la misma especie si y solo si su descendencia puede propagarse de forma indefinida. Ah, y ahí es donde entra el famoso ejemplo de la mula. Ese mismo. Claro, porque si cruzamos un caballo y un asno, obtenemos una mula. El animal nace, respira, trabaja, pero tiene una condición biológica ineludible. Que es completamente estéril, no puede engendrar otra mula. Exacto. Y a ver, la biología moderna te explicaría esto por la diferencia en el número de cromosomas. Pero la fuente lo ve desde un prisma totalmente distinto. Para ellos, esta esterilidad no es un accidente evolutivo. No, lo ven como un cerrojo. Eso es, un cerrojo diseñado a propósito. Es la evidencia empírica de una barrera divina. Un mecanismo de seguridad para evitar que una forma de vida mute y se convierta en otra categoría. Fíjate que ese cerrojo biológico es solo el calentamiento, porque la verdadera artillería del texto, como decías al principio, viene del derecho civil. Los abogados. Claro. El documento cita testimonios del Dr. Coppens y de abogados muy prominentes de la época, como Nathan G. Moore o el Dr. Philip Mauro. Y lo que hacen es llevar el debate de las ciencias naturales al Tribunal de Justicia. Y le exigen el estándar de prueba de un litigio formal. Exacto. Argumentan que la evolución funciona en este juicio como un demandante que exige al jurado que falle a su favor. Pero cuando le piden las pruebas físicas, es decir, las cadenas ininterrumpidas de fósiles transicionales, admite que no las tiene. Y aquí es donde la analogía legal se vuelve brutal. A ver si me explico con un ejemplo. Es como si alguien intentara demostrar una evolución tecnológica gradual, ¿vale? Vale. Trae una máquina de escribir, luego dice que evolucionó a un modelo eléctrico y finalmente a un ordenador portátil de última generación. Sí. Pero cuando el juez le pide ver los prototipos intermedios entre la máquina y el portátil,
El demandante dice, no, es que se perdieron todos en un incendio. Madre mía, ningún juez te acepta eso. Claro, en derecho eso roza la destrucción de evidencia, y el texto argumenta precisamente eso, que los defensores de la evolución exigen un fallo favorable, afirmando que los eslabones perdidos existieron, pero se perdieron en, digamos, el incendio de la historia geológica. Y esto plantea una pregunta importante a nivel filosófico, porque va sobre la dirección de la historia. ¿A qué te refieres? Pues que el paradigma evolutivo dibuja una trayectoria de abajo hacia arriba, un ascenso ciego desde la bestia irracional, escalando hacia el intelecto humano. Pero esta cosmovisión invierte la flecha por completo. De arriba hacia abajo. Eso es. Postula que la solución a la corrupción humana no fue un ascenso gradual, fue una invasión directa, el descenso de la divinidad hacia la humanidad en la figura de Jesucristo. Es un rescate desde arriba. Qué interesante. Entonces, si descartan por completo la narrativa evolutiva, ¿de qué estamos compuestos exactamente, según ellos? Pues la alternativa que proponen es infinitamente más compleja que la simple biología celular. Postulan la doctrina de la tricotomía humana. 3 partes. Sí. Afirman que estamos ensamblados por 3 sustancias independientes pero interconectadas: cuerpo, alma y espíritu. Aquí es donde se pone realmente interesante la anatomía de este texto. Para justificar esto, establecen 4 grados de vida en el universo. En la base está la vida vegetativa. O sea, asimilar alimentos y crecer. Exacto. Luego viene la sensitiva, que es percibir lo material, sentir dolor. Los animales operan con estas 2. Pero el hombre tiene las 4, claro. Las otras 2 son la intelectual y la moral, ¿verdad? Sí, sí. La intelectual para el pensamiento lógico y la moral, que es la capacidad de percibir la justicia, el deber ser. Y esto le sirve para diferenciar el alma del espíritu con un bisturí teológico muy preciso. Muy fino, sí. Porque, ojo, a veces usamos alma y espíritu como sinónimos, pero aquí no lo son en absoluto. Los animales, según el texto, tienen alma, pero entendida solo como el principio de la vida terrenal. Carecen de espíritu. Ya. Y los ángeles estarían en el otro extremo. Son solo espíritu, sin cuerpo material ni alma terrenal. Eso es. Y el ser humano es el punto de colisión de ambos mundos. Me encanta esta parte. Para que la audiencia visualice esta complejidad, a mí me gusta usar una analogía. Imaginemos que el cuerpo humano es una escafandra de buceo, de alta resistencia. Vale, me gusta por dónde vas. El alma sería el buzo humano que respira dentro de ese traje. Es la conciencia de sí mismo, el que mira por el cristal, toma las decisiones y mueve las palancas de las extremidades. Claro, la voluntad. Exacto, pero un buzo aislado en el fondo del mar moriría, así que necesita el espíritu. Y el espíritu en esta analogía sería el tubo de oxígeno hiperbárico que sube kilómetros hasta conectarse directamente con la nave nodriza en la superficie. La conexión con Dios. Eso es. Es el enlace de comunicación directo. Fíjate que esa imagen captura a la perfección una cita clave que el documento extrae del teólogo Scofield. Él resume que por el espíritu tenemos conciencia de Dios, por el alma consciencia de nosotros mismos y por el cuerpo consciencia del mundo. Son 3 interfaces de usuario distintas. Es una maquinaria perfecta, pero a ver, si el tubo de oxígeno está conectado, el buzo está alerta y la escafandra funciona genial, es lógico preguntarse por qué dedican tanto tiempo a hablar del mal y del pecado. Porque el sistema se corrompe. ¿Cómo se introduce un virus en algo tan bien diseñado? Porque mencionan que el creador nos dio 5 instintos básicos, ¿no? Sí, conservación, adquisición, hambre o sed, reproducción y dominación. Y ojo, no son malos de por sí, son necesarios para sobrevivir. Vale, entonces, ¿dónde está el fallo? El error, según ellos, es buscar el mal en la materia física. Los tejidos, las células, no tienen moralidad, no pueden pecar. El colapso ocurre cuando se invierte la cadena de mando. O sea, cuando el buzo se amotina. Exactamente. Cuando el alma subyuga al espíritu y corta intencionalmente ese tubo de oxígeno. Al quedarse a oscuras, el alma desnaturaliza o pervierte esos 5 instintos primarios, usando la escafandra biológica para saciarlos sin control. Y los ejemplos del texto son buenísimos. Argumentan que el robo, por ejemplo, no es una invención aislada, es la corrupción del instinto natural de adquisición. Claro, o la gula. Sí, la gula es corromper el instinto biológico del hambre, o la tiranía, que es llevar el instinto de dominación e iniciativa a un nivel sociopático.
El mal aquí no tiene sustancia propia, es parasitario, es un buen diseño hackeado. Espera un momento, porque aquí tengo que hacer de abogado del diablo. A lo largo del texto hablan muchísimo de la carne o el cuerpo del pecado. Y al escuchar esto, a mí me suena a esos filósofos gnósticos antiguos. Los que decían que lo físico era sucio. Exacto, que el cuerpo es despreciable, una prisión de la que el alma tiene que escapar. ¿Acaso el texto apoya esta idea de que nuestro cuerpo físico es intrínsecamente malo? Es una objeción súper lógica viendo la terminología. Pero no, el texto dice exactamente lo contrario. Critican muchísimo a esos filósofos paganos que despreciaban la materia. Ah, vale. Para ellos, el cuerpo es arquitectónicamente un templo. De hecho, usan una metáfora del profeta Daniel, que compara el cuerpo con la funda de una espada. Vale, la vaina. Sí, la vaina de cuero nunca es culpable de que se derrame sangre. La culpa es de la mano inmaterial, el alma, que saca el arma para asesinar. Cuando el texto dice carne, no habla de la piel o los huesos. Habla de los instintos rebeldes. Exacto. Ese conglomerado de apetitos actuando de forma anárquica. El problema es el alma usando mal la herramienta, no la herramienta en sí. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel físico? Quiero decir, si el alma inmaterial es la que toma estas decisiones morales y pervierte los instintos, ¿dónde ocurre exactamente esta colisión entre lo etéreo y lo biológico? ¿El asiento del alma, dices? Claro, ¿dónde se sienta el buzo a manejar las palancas? Pues la fuente apunta a dos cosas. Primero, redefine el corazón. No es solo una bomba de sangre, es la sala de máquinas de la personalidad, donde convergen voluntad, emociones y moral. Y el segundo elemento es la sangre, ¿verdad? Lo fascinante aquí es que lo toman de una forma muy literal. La sangre es la portadora física del alma. Y para validarlo, citan Levítico 17:11, la vida de la carne en la sangre está. Pero luego se van a buscar confirmación médica. Eso me voló la cabeza. Citan a William Harvey, el médico británico que descubrió la circulación sanguínea. Es que es fascinante cómo mezclan el descubrimiento de Harvey con las leyes dietéticas y de sacrificios del desierto. Crean una especie de biología teológica. Si la sangre transporta el alma, entonces todo cuadra. Explica por qué el texto dice que el alma siente a través del cuerpo. Claro, porque la sangre satura cada tejido. Exacto, los nervios de los dedos no sienten por sí solos. Es el alma viajando por esos capilares la que usa esos sensores para experimentar el mundo. Y esto les permite establecer una jerarquía de valor brutal. ¿Por la sangre? Sí, porque la sangre animal no vale lo mismo que la humana, porque el valor depende del pasajero inmaterial. La sangre animal transporta vida sensitiva, pero la humana transporta a alguien con la imagen de Dios, y por eso derramarla exige justicia penal severa. Y luego sube en la escala, ¿no? Los mártires. Y culmina teológicamente en la sangre infinita de Cristo, que tiene valor absoluto. Bueno, tras diseccionar toda esta anatomía física y espiritual, los fallos del sistema, la sangre, llegamos a la tesis final. ¿Para qué se diseñó todo esto? ¿Qué es realmente esa imagen de Dios? Implica varias cosas. Parentesco con lo divino, carácter moral, razón, capacidad de inmortalidad y, sobre todo, un mandato de dominio sobre la tierra. Ojo a la etimología que usan, que dicen que la palabra griega antropos significa literalmente el que mira hacia arriba. Sí, somos seres inherentemente diseñados para buscar, para orar. Y ese dominio no es explotar la tierra, es demostrar capacidad creadora. Como inventar el microscopio. O domar el relámpago con la electricidad, hacer que el viento empuje nuestros barcos, incluso controlar a los animales. Un halcón peregrino que podría escapar al cielo abierto vuelve mansamente al guante por la voluntad humana. O el camello en el desierto. Es la imagen de Dios restaurando el orden en el caos natural. Es ordenar la entropía. Aunque, claro, el texto no ignora el estado actual del ser humano. Y para ilustrar la humanidad caída, dan una analogía final que es tela. Es demoledora. A ver, cuéntala. Dicen que un ser humano degenerado no es como un animal aprendiendo a comportarse. Es más bien como un fastuoso palacio real que está completamente en ruinas. ¡Qué imagen más potente! Ya te digo, imagínate el techo con goteras, los ventanales rotos, todo lleno de enredaderas. Pero la grandeza de esa arquitectura, la escala de las columnas, te deja clarísimo que eso no fue construido para ser un establo. No, desde luego. Hasta el humano más degradado
Sabe que ha caído de una posición elevada. Tiene una nostalgia existencial. Siente que algo se ha roto. Y el texto dice que eso es algo que un tigre en la sabana jamás, nunca, podría experimentar. El tigre simplemente subsiste. Y si conectamos esto con la perspectiva general del documento, el corolario es claro. Esa caída, ese amotinamiento del buzo que cortó el tubo, rompió el sistema desde dentro. Perdimos la inocencia original. Exacto. Y por eso, según el texto, es matemáticamente imposible que el ser humano se repare a sí mismo usando solo sus instintos. Las herramientas están bajo los escombros. Se necesita una intervención externa, un arquitecto que venga de fuera. Lo que ellos llaman la gracia. Y esto, para quienes nos escuchan, resume por qué analizar este material no es solo un ejercicio teórico o de teología polvorienta. Para nada. Nos abre una ventana para entender por qué la civilización occidental ha valorado el libre albedrío, la responsabilidad moral y la vida humana por encima del mero instinto de supervivencia. Explica por qué construimos tribunales o escribimos derechos fundamentales, cosas que no tendrían sentido en una especie solo regida por la selección natural. Y fíjate, yo quiero dejar a la audiencia con una idea para darle vueltas por su cuenta. Una reflexión que, inspirada en esto, nos lleva al presente más absoluto. A ver, dispare. Si el texto argumenta que la razón humana y nuestro dominio creador son las pruebas de que fuimos hechos a imagen de un creador, Sí. podría ser que nuestra obsesión actual por desarrollar inteligencia artificial general sea en el fondo un impulso subconsciente por imitar nuestra propia historia de origen, Ostras. intentar desesperadamente jugar el papel de creadores, insuflar razón o conciencia en cuerpos inertes de silicio. ¿Intentar construir una escafandra de metal y cables esperando que un buzo se meta dentro? Madre mía, qué forma de cerrar. Dejamos a la audiencia con esa reflexión. Ha sido un análisis a fondo interesantísimo. Nos escuchamos en la próxima exploración documental.